Bien, segundo bloque, Niki, y vamos a hablar de educación. De educación. Vamos a conocer cómo está la educación en general en Argentina. ¿Cómo está en la Argentina? Es en muy Argentina, pretencioso. Santa Fe. Claro, ya vamos a empezar a chicar un poco. Después Santa Fe, después vamos a Rosario y después vamos a alguna escuela. ¿Cómo estás, José? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, ya, mira, suspiro profundo cuando dicen educación, digamos, porque creo, o sea, a lo largo del tiempo uno va siendo menos jactanciosos en dar diagnósticos sobre educación y recomendaciones. Yo dirijo una cátedra en el Centro de Interdisciplinario de Educación de la UNR y es de prospectiva, o sea, nosotros de alguna manera no es que imaginamos que va a venir en educación, sí, sino que de alguna manera tratamos de hacer un mapa de las cosas que pueden suceder de acuerdo a tendencias que van pasando. Tendencias que van pasando hoy aquí en Rosario, tendencias que pueden ir pasando en la Argentina y tendencias que están pasando posiblemente en Latinoamérica. La educación es un tema importantísimo y es uno de los subsistemas del Estado que enfrenta transformaciones inmensas. Transformaciones que se dan por sí solas, o sea que ni siquiera de alguna manera las guía alguien. La última transformación que de alguna manera tuvo una impronta o que tuvo una voluntad desde el Estado, a pesar de ser, digamos, una transformación bien liberal, fue la de la década de finales de los 80 y principios de los 90 en el mundo. O sea, fue la revolución neoconservadora que en todo el mundo hicieron transformaciones importantísimas en educación. Ahí viene todo el proceso de medición de la educación, eficacia, eficiencia, calidad, medir deserción, medir fracaso escolar, que las PISA, todo eso que las pruebas PISA, digamos, o sea, Sanguchito, todo, Carlito, todo. No estamos en el puesto de arriba. Ese fue el último gran esfuerzo por parte del Estado liberal, digamos, de decir, este subsistema se gasta mucho acá. Calcula que en el mundo se gasta más o menos un 5% del Producto Bruto Interno, en promedio, con educación. Más o menos se emplean 100 millones de personas en la educación formal. Entonces, como diciendo el Estado, dice, no, mira, vamos a mirar esto cómo es, porque hay, te imaginas, más de 48.000 billones que se gastan en educación en el mundo, vamos a medirlo, dijo el Estado. Y esa fue la última gran transformación que en la Argentina fue la Ley Federal de Educación en la década de los 90. Ese fue el último embate del Estado, digamos, embate entre el Estado, entre comillas, para cambiar. Y ahí le cambiaron, te imaginas, en educación le cambiaron hasta los nombres, GB, polimodal, etc. Eso es en cuanto a la educación obligatoria, digamos, los cambios que han habido. A partir del 2000 comienza otra etapa, digamos 2005, 2010 comienza una etapa en donde todo eso comienza a tener un proceso de cansancio. Hoy ya la educación tiene un proceso de cansancio porque han cambiado ya los actores que están adentro, los actores que están afuera y han cambiado los destinatarios y han cambiado los protagonistas de la educación. Sí. Hay un cambio inmenso. Sí, y el medio cambió. Exactamente. Sí. Y más la tecnología. Con lo cual hoy en día nos enfrentamos a otro tema, digamos. Nosotros justamente ahora en octubre estamos presentando un libro que es el chat de papis. ¿Qué tema el chat de papis? El chat de papis o mamis o... Sí, exactamente. Y el chat de papis, ese libro termina con una obra de teatro. Justamente vamos a presentar una obra de teatro, nos animamos a una obra de teatro para terminar el libro con una obra de teatro. Y ahí es, digamos, cómo el chat de papi cambió totalmente, digamos, la escuela. Cambió la configuración y la naturaleza de quienes estaban en la escuela. O sea, la escuela es mirada ya no por el Estado en la década del 90, que de alguna manera quería eficientizarla, quería mirar cuánto se iba, sino que es mirada por la sociedad. Esto pasaba de la década del 90, siempre hubo afuera de la escuela. Yo he sido director y de alguna manera en la salida de la escuela iba fundamentalmente a la salida de los alumnos porque los padres empezaban a hablar y se acercaban. Pero con el chat prácticamente esto cambió absolutamente, está cambiando la escuela y es porque, como dice Rosan Bayón, es la ascendencia de la sociedad y de la desconfianza. O sea, la ascendencia sube
sociedad de la desconfianza y por lo tanto todas las instituciones comienzan a estar bajo sospecha. Sí. Se sospecha del docente, se sospecha del director, se sospecha del amiguito que va conmigo, que va al aula, con mi hijo, se sospecha del padre, del otro padre que va, se comienza a decir, mirá el papá aquel, le pasó a aquel. Todo es una sospecha y una desconfianza. Un puterío generalizado, claro, para decirlo en términos más coloquiales. O sea, pero la cultura del chisme, el Papa habla de eso. Sí, exactamente. En cierta forma es algo negativo el chat de papis. No es negativo, no, porque realmente lo que pasa es que el chat de papi, o sea, esa ascendencia de la sociedad de la desconfianza, que lo dice Rosa Mazzoni, un sociólogo muy importante, también pasa en la política. O sea, las redes sociales pusieron en jaque a todas las instituciones políticas. Entonces, la institución que de alguna manera a través del chat se encuentra hackeada es la escuela, digamos. Y ahí nos damos cuenta que el director le pasa esto, a la directora le pasa esto, a la profesora le pasa esto, y de alguna manera lo que no pudo lograr la reforma de los 90 en el mundo, lo está logrando una aplicación de mensajería, con lo cual comienza a horizontalizar todo y la escuela no tiene la legitimidad. Yo te diría que la legitimidad, y soy un poquito más fuerte en esto, que tenía hace 20 años, ni siquiera te digo hace... Ahora, José, vos me decís esto. Los que éramos adolescentes en los 90 y hacíamos política, nos gustaba la militancia política, la horizontalidad era un objetivo, era lo que iba a mejorar a la política. Superar las estructuras verticalistas y ir a esa horizontalidad. Vos me decís eso, yo digo, che, pero está más feo esto que antes. No es por la melancolía de lo que lo pasado fue mejor. Para mí todo futuro es mejor. Total. Siempre. Para mí el futuro va a ser mejor que el pasado. Y lo vamos a hacer. Cueste lo que cueste, se va a hacer. La sociedad, sobre todo el pueblo argentino, yo confío en que vamos a ir para adelante. Ahora, qué sé yo, eso de la horizontalidad, esta que vos me hablás, de la desconfianza en las instituciones, la desconfianza, que obviamente que la institución tendrá que ser su mea culpa, los actores de la institución tendrán que decir, bueno, ¿qué hicimos mal para que suceda todo esto? Pero pasa también en los sindicatos, pasa en la política. Sí, tenemos a un tipo que es anarcocapitalista, Exactamente. de presidente. O sea, yo creo que, y hasta incluso en la obra de teatro de alguna manera damos un final diferente. No estamos diciendo que esta es la destrucción de la escuela, que realmente también no funcionaba más. Entonces, es una reconfiguración de la escuela. Por eso, digamos, me animo a no ser tan jactancioso en decir, el ministerio tiene que hacer esto, o los sindicatos tienen que hacer otro. O sea, ellos, tanto el ministerio como también los sindicatos, les toca hoy en día, ¿te imaginas? En Santa Fe hay 1,5 millones de personas que hoy pasaron por el colegio, dieron clases o fueron al colegio como alumnos. Sí. En Argentina 15 millones. O sea, es un sistema muy importante para de alguna manera administrarlo, gobernarlo o representarlo en el caso de los sindicalistas o en el caso de los padres, de alguna manera tener a sus hijos. Entonces es un tema hay que tenerle mucho respeto y decir, hay una reconfiguración y lo que hacemos nosotros es hacer un mapa por dónde puede pasar esa reconfiguración. Por ejemplo, hoy se está discutiendo en Santa Fe y que en realidad el presentismo se discute fundamentalmente, y tal vez lo que haya que discutir es que la tendencia es que te diría que en el próximo bienio van a faltar docentes. Claro. Y este es un tema, por ejemplo, yo, digamos, te diría que en Chile sé perfectamente y en otros países de Latinoamérica que ya tienen problemas con docentes en la escuela media. No va a haber docente en la escuela media. No es una opción que están buscando los jóvenes millennials para estudiar docencia. Por lo tanto, hoy que estamos tan preocupados en el presentismo, preguntémonos si realmente los directores que tienen que llamar docentes para cubrir vacantes. Por ejemplo, hay docentes millennials de 25, 27, 28 años que no quieren agarrar las primeras horas. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque realmente también tienen otra realidad, las familias son diferentes, tienen que cuidar a hijos, por lo tanto no tienen, por ejemplo, las primeras horas en los colegios se están dando con vacancias.
no hay reemplazantes. Y posiblemente no haya reemplazantes, fundamentalmente la escuela media. También hoy no es lo mismo la escuela básica que la escuela media o que la universidad. O sea, en educación hay que hablar de muchas cosas que han cambiado. También no se puede hablar de los alumnos como hablábamos antes, tampoco se puede hablar de los docentes como hablábamos antes. Entonces hay una reconfiguración muy profunda, digamos, de todo. Entonces, realmente lo que tenemos es que acercar recomendaciones, ver por dónde pueden ir pasando ciertas cosas y adelantarnos a ciertos problemas que van a suceder y que van a ser muy serios. Y que ya están sucediendo algunos también. Exactamente, y que ya están sucediendo. Por ejemplo, hoy en día, el problema de que siempre de alguna manera se dedicó a la educación es, de alguna manera, a la ignorancia. Sí. ¿No es cierto? O sea, la ignorancia era el objeto central de la educación. O sea, por lo tanto, nosotros como docentes teníamos la función de cubrir esa carencia. Hoy en día, la ignorancia no es el centro y el objeto de la educación. Posiblemente sea el fastidio, el aburrimiento, la inutilidad, el sentirse inútil. O sea, muchos chicos se sienten inútiles con 12, 13, 14, 15 y 25 y 30 años se sienten inútiles. Por lo tanto, esto de la inutilidad, esto del aburrimiento, el fastidio, es más importante que la ignorancia, porque viven absolutamente en un mundo que se jacta no de saber, se jacta de ignorancia. Por lo tanto, tampoco la ignorancia no es un tema hoy que sea el objeto por sí. Entonces, si cambia el objeto de la educación, si cambian los destinatarios de la educación, ¿y cómo no van a cambiar los docentes? Es una profesión prácticamente en proceso de transformación en la propia identidad. Más cuando sale en el teléfono, prácticamente vos estás accediendo a la inteligencia artificial, digamos. Entonces, prácticamente estamos pensando que esa profesión va a tener que reconfigurarse profundamente. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No. Ahí directamente, digamos, hacia dónde. Y no es poco. En Santa Fe tenemos 80.000 docentes. Fíjate lo que puede haber en Argentina o lo que puede haber en el mundo. En el mundo hay aproximadamente 70 millones de personas que viven esta situación de reconfiguración. Entonces no es fácil hoy en día. Hay que acercar recomendaciones, hay que de alguna manera ir oteando por dónde va la realidad, de acuerdo a tendencias y de acuerdo a ciencia, obviamente. No es imaginar tampoco, o sea, muchos creen que la perspectiva es decir, imaginemos o soñemos un mundo determinado. No se puede soñar, hay que de alguna manera medir en cuanto a tendencia de lo que está pasando. Ahora, lo que pasa en el chat de Papis, ¿refleja lo que pasa dentro de las aulas o refleja lo que pasa dentro de casa? De todo. De todo. Refleja lo que pasa dentro del aula, refleja lo que pasa con los docentes, refleja lo que se enseña, refleja lo que pasa en las casas, refleja cómo los padres hablan entre sí, cómo también estigmatizan a determinados chicos. El chat de Papi es realmente de una riqueza extraordinaria, y por lo tanto de nosotros hay que prestarle muchísima atención. Y ya no es el director que de alguna manera o la maestra que decía, bueno, vamos por acá. No, ahora prácticamente no vamos a ir y vamos a coincidir o vamos a tener que consensuar o vamos a tener que tener muchas charlas con los chicos, con los padres. Es otra cosa. O sea, yo fui director hace 20 años. No sé realmente cómo se diría director ahora, si tendría que serlo. No me animaría fácilmente a decir hay que hacer tal cosa. ¿Será que uno se vuelve menos jactancioso ahora, digamos, de decir hay que hacer tal cosa? Sí. Es otra cosa la que hay, es otra institución la que hay que conducir, otra institución la que hay que liderar, y ya no es de ninguna manera, la escuela desapareció. Yo digo que hace un tiempo escribí que realmente desde el 2030 acababa el dispositivo escolar. Y yo estoy convencido que, yo lo decía que para los países desarrollados, el dispositivo escolar, ¿qué significa el dispositivo escolar? Ver cómo escuela es bancos, currículum, docentes que dan una materia, horarios segmentados, eso es el dispositivo escolar. Esa manera es una cosa que está prácticamente implosionando y es muy posible que no sea el 2030, sino que antes del 2030 se produzcan los cambios.
no hay que esperar al 2030. Es posiblemente antes del 2030 esa forma de enseñar y esa forma de aprender vaya desapareciendo. Y en la ciudad también se ve, ya hay distintas experiencias, nada más que son privadas. Las experiencias privadas son las que están viendo formas diferentes de entender la educación. Ahora, José, vos recién dijiste los 3 niveles, ¿no es cierto? Los mencionaste. La primaria, bueno, que la primaria más o menos. ¿El objetivo cuál es? Agarrar y que los nenes se salgan leyendo, escribiendo, sabiendo leer, escribir, haciendo las operaciones de matemáticas básicas, en fin, o sea, hay una serie. Más complejo es la media, ¿no? Indudablemente. Y más complejo aún porque era sobre todo en momentos donde lo hablábamos con algunos amigos, especialistas también que vinieron a 52 minutos, el problema de las adicciones, el problema de una serie de situaciones que también, o sea, me parece que deben afectar ahí a este proceso. Hicimos un estudio y ojalá no lo traje para hacer, hay una curva descendente. Las mayores satisfacciones del docente y del alumno se dan en los primeros años de estudio hasta el 5º, 6º grado, digamos. Sí. O sea que es el dispositivo escolar clásico, creo que hasta ahí es donde se puede seguir manteniendo. Y ese docente, ¿por qué está satisfecho? Porque en realidad sabe que le enseñó los primeros elementos de la alfabetización. Por lo tanto, sabe para qué está ese docente. O sea, ese docente se siente satisfecho porque dice, yo le enseñé a leer y escribir. Por lo tanto, sabe a qué va, sabe cuál es su función y sabe cómo la puede llevar adelante y tiene la satisfacción de ver que en los primeros años del primer grado hasta el 5º grado, de alguna manera logró los objetivos que él mismo se propuso. A medida que va ascendiendo la escala en educación, o sea, entramos 6º, 7º, primer año, segundo año, tercer año, prácticamente tenemos hasta final de año, de 5º año, donde el docente ya no quiere ir más. O sea, el docente de tercer año para arriba de la secundaria prácticamente está esperando que suene el timbre antes para rajarse. Sí. Y hay prácticamente un 58% de docentes de la escuela media que quisieran un retiro voluntario o que quisieran una jubilación. O sea, que quisieran jubilarse. O sea, que ya están mostrando una desconfianza, no una desconfianza, están mostrando un cansancio, digamos, para qué estoy, mi identidad, enseñar física, matemática, enseñar disciplinas, hasta qué punto, digamos. Y los pibes y las pibas deben estar igual aparte. Exactamente. Entonces, con esas ganas encontramos absolutamente que la insatisfacción va acercándose a medida que llevamos a la secundaria. Por lo tanto, creo que a partir de tercer año hay que pensar colegios, sin jactancia, hay que pensar en colegios que tengan lo que se denomina talentos divergentes. O sea, que realmente hoy, de tercer año, hay que pensar en un secundario que de alguna manera conjugue los talentos artísticos que tiene, del deporte, de la música, de la programación. ¿Eso no era lo que un poco pretendía ser el polimodal? Exactamente, o sea, que en ese momento de alguna manera le dieron 5 orientaciones al polimodal. Claro. Pero en realidad hoy habría que abrir más, de alguna manera, encontrar los talentos y incluso los talentos divergentes en horarios totalmente acomodados a los chicos. Y con donde haya, creo que educación, yo hablo de 3 pedagogías. Una pedagogía de la comunicación, personas muy capaces para comunicar, personas muy capaces para entretener. Entretener no quiere decir divertir, sino tener al otro, acompañar, cuidarlo. Y también hablo de una etapa en donde el alumno tenga aprendizaje sintético, o sea, pueda recurrir a las plataformas, pueda recurrir al autoaprendizaje. O sea, yo realmente no sé aprender por tutoriales, pero hoy los chicos aprenden por tutoriales todo.
Es más, hay chicos millennials, los millennials Sí. hacen hasta sus casas por tutoriales. Millennial, Centennial. Centennial, Ta- exactamente. también. Entonces, realmente hay que ver. Entonces, el docente ya no es el único que aprende o da matemáticas, sino el docente que sabe comunicación. Hay docentes que van a ser expertos en comunicación, otros en diseño, otros en plataformas, otras en acompañamiento, otros en entretenimiento, en en acompañar. Me parece que la profesión docente te tiene que diversificar, digamos. Y esto nos va a encontrar, digamos, en un cambio en todo lo que es la formación docente. ¿Y qué falta para que eso suceda? Decisiones. Sí, decisiones. Lo hablábamos recién con realmente, Matías. Y lo que pasa es que está muy fácil reconvertir, es muy difícil reconvertir un sistema que tiene mucha gente adentro, que tiene mucha burocracia, que tiene muchas leyes. O sea, simplemente un colegio de talentos divergentes no es muy fácil de alguna manera abrirlo. ¿Cuántos hay acá? Uno que yo No pueda sé, decir de... que haya de talentos divergentes o de ese tipo de cosas. sí, vaya, eso. Lo van habiendo, Sí. o sea, va Hay mucha- subiendo como de alguna manera iniciativas privadas y que cuestan carísimos. Sí, Y de lo público, que mucha gente pone muchísimo empeño y mucha energía. Que lo hace exactamente. Y después el docente, que eso también es, el que tiene el carisma y logra entretener porque tiene una capacidad de seducción con su entorno que lo hace especial. Todos tenemos un docente Que tiene que... Sí. que lo Sí. recordamos, pero bueno, que forma parte de eso de la, Sí, de la sí. diversidad en los... José, te agradezco muchísimo, che. No, eran gracias. 10 minutos la entrevista esta. Pero bueno, Nos les tenemos agradezco 20. muchísimo la atención y bueno, con todo gusto, siempre para lo que ustedes deseen. Muchas gracias. En educación siempre. En educación, no, está bien. En educación. En otro... otros temas no. Ya tengo pedita. Ya tengo pedita. Seguimos 52 minutos. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco.